Bueno, continuando con nuestro audiolibro, continuando con nuestro club de lectura, estamos con el Premio Nobel. Y vamos a continuar. Después de que el comité de recepción del Premio Nobel hubo depositado a los esposos Marciau en su suite del Gran Hotel, estoy segura de que estuvieron muy contentos de vernos, a pesar de lo agotados y nerviosos que estaban, dijo Ingrid Paul, y hubieron asignado un funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores para que les atendiese. Apenas quedó tiempo a sus miembros para ir a cenar y volver al aeropuerto de Arlanda para las 7, hora a la que tenía su llegada el caravelle en que vendrían de Roma el doctor Carlo Farelli y su esposa Margarita. Los 3 miembros del comité estaban terminando de cenar en el restaurante Catelín, situado detrás del Palacio Real, en plena Ciudad Vieja, pero su conversación no giraba en torno a Farelli. ¿A qué hora llega esta noche el barco del profesor Max Stradman a Göteborg? Quería saber Carl Adolfo Kranz. No estoy seguro, contestó Jacobson, pero creo que llega tarde. De todos modos, iremos a esperarle a la estación central mañana a las 8 de la mañana. Supongo que habrá tenido una buena travesía, musitó Kranz sobre su vaso de cerveza. ¿A qué viene tanto hablar de Stradman?, comentó Ingrid Paul, dirigiéndose a Kranz. No te había visto tan nervioso por la llegada de un físico desde el año que vino Heisenberg de Leipzig. Sonrió con maliciosa inocencia. Después de todo, Stradman no es más que un norteamericano. Kranz se tragó el anzuelo. Es alemán y además judío, continuó Ingrid Paul, que se divertía de lo lindo. Es alemán, repitió Kranz con terquedad, pues la verdad es que se fue corriendo a Norteamérica a la primera oportunidad que se le presentó, dijo Ingrid Paul, que no cabía en sí de gozo. Kranz frunció el ceño. Ah, vaya, me estás tomando el pelo. Por mi parte, no me importa dónde haya nacido, solo me importa lo que es, y puedo asegurarte que hoy es el primer físico del mundo. ¿Tienes alguna idea de lo que ha hecho? Yo también leo los periódicos, repuso Ingrid Paul. Ha descubierto que el sol puede servir para algo más que para broncear la piel. No tienes remedio, refunfuñó Kranz, terminando su cerveza y volviéndose hacia Jacobson. Me disgusta que el profesor Stradman no encuentre a nadie para darle la bienvenida cuando llegue a Göteborg. Cuando hayamos terminado con Farelli, me gustaría telefonear a Göteborg para hablar con el profesor Stradman. ¿Tiene alguna objeción a esto? Haz como gustes, dijo Jacobson. Sí, dijo Kranz, le daré la bienvenida por teléfono. Se acarició la perilla. Confió en que habrá tenido
una agradable travesía. Más tarde, y durante mucho tiempo, Emily Stradman recordaría aquella hora, las 6:18 de la tarde del 2 de diciembre, como un momento crucial en que se descubrió a sí misma. En efecto, así lo recordaría en sus años de madurez. De manera curiosa, siempre que pensase en ello, recordaría también haber leído en alguna parte que la mayoría de relojes utilizados con fines publicitarios por los joyeros norteamericanos señalaban las 8:18, en la creencia equivocada de que esa fue la hora en que murió Abraham Lincoln. La persistente asociación de estas dos ideas, según se vio obligada a reconocer finalmente, se debía a que ambas significaban el fin de la vida. Pero aquel momento revelador, si bien próximo, aún no había llegado. Eran algo más de las 4 de la tarde del 2 de diciembre, y el magnífico vapor blanco de la Swedish American Lines había dejado atrás hacía una hora la imprecisa costa de Noruega y a la sazón hendía las embravecidas aguas del mar en dirección al puerto sueco de Gothenburg. Emily Stradman, con una chaqueta de piel sobre su camisa de lana, color verdoso pálido, descansaba tranquilamente en un sillón de mimbre junto a la mesa de bambú de la cubierta superior. A través de los vidrios de la galería, destacándose sobre el cerrado horizonte, podía ver a una solitaria yola pesquera con 3 velas izadas. El cielo era sombrío y presentaba mal aspecto. A pesar del cariz amenazador del tiempo, ella no deseaba llegar aún a puerto. Los 9 días que pasó en el mar fueron los más bellos que recordaba en muchos años, y deseaba que no terminase, para seguir poniéndose a prueba. De manera inevitable, sus pensamientos volvieron a Mark Clavor. Ella lo esperaba. No se había citado, pero la joven estaba segura de que vendría. Sin embargo, hubiera deseado haber citado con él. Se contuvo y no pidió una bebida en espera de que él viniese. Al oír pasos a su espalda, se volvió rápidamente para acoger a Mark con una sonrisa. Pero quien llegaba era tío Max. Le fue difícil ocultar su decepción. ¿Esperabas que fuese alguien más joven, Lipchen?, le preguntó el profesor Max Stradman con una sonrisa. Más joven sí, más guapo no. Ach, estás aprendiendo a decir piropos. Se sentó en el sillón de mimbre frente a ella. He estado hablando con el sobrecargo. Casi llegamos ya. ¿A qué hora desembarcaremos? A las 10 de la noche. El tren para Estocolmo sale a las 11. Tendremos tiempo más que suficiente. Levantó la mirada. ¡Qué tiempo de perros! Me han dicho que está lloviendo en Göteborg. ¿Por qué darán los premios Nobel en diciembre? Por el aniversario de la muerte de Alfredo Nobel, respondió Emily. Me alegro de que alguien en casa sepa historia. Se estremeció. Brr, qué frío. ¿Quieres que bebamos algo? Bien, como tú quieras. Pensó que si venía Mark, podía tomar otra. Sí, snap. ¿Snaps?
Veo que te estás convirtiendo en una sueca. ¿Ya sabes de qué está hecho? Sí, alcohol puro, armonizado con alcarabea, 2 snaps, y ya pueden echarte al mar con un peso en los pies. Si mi sobrina puede tomarlo, yo también. Hizo una seña para llamar al camarero de cubierta y le pidió 2 snaps. Cuando le sirvieron las bebidas, Emily no se bebió la suya de un trago, sino poco a poco, para aminorar su efecto. Stradman observaba su copa con un sentimiento de culpabilidad. Había visitado varias veces al doctor Fred Hillman antes de emprender aquel viaje, y el médico se opuso rotundamente a que fuese. Demasiado ajetreo, le dijo, demasiada gente, unos días demasiados agitados en los que comería y bebería con exceso. Stradman le explicó que una de las condiciones para recibir el premio Nobel consistía en ir a recogerlo personalmente. El doctor Hillman le señaló que varias personas, especialmente John Galsworthy y André Gide, cobraron el premio sin ir a Estocolmo, pues su enfermedad les dispensaba del cumplimiento de aquella cláusula. Sin embargo, Stradman insistió en ir, por diversos motivos. No quería que su delicado estado de salud se pusiera de manifiesto. La noticia procuraría mucho a Emily, causándole una zozobra que podía resultar nociva. La pobrecilla ya había sufrido bastante. Además, la Sociedad de Investigaciones Básicas podría alarmarse, reduciendo de una manera drástica sus honorarios y asignaciones. No quería verse objeto de limitaciones cuando aún tenía tanto que hacer. Y prometió por su honor al doctor Hillman que se portaría bien y se cuidaría, rehuyendo la agitación, el ajetreo y las bebidas. Levantó su copa al tiempo que brindaba. Skol, medio skol, replicó Emil, indicando que ya se había bebido la mitad de su copa. Ambos bebieron y luego permanecieron sentados en silencio, como solían hacer a menudo, mecidos por el suave balanceo y cabeceo del barco. Al contemplar a su sobrina, tranquila y reposada, Stradman constató con satisfacción el beneficioso cambio que había producido en ella el viaje por mar. La joven, que hacía vida de reclusa, lo había deseado y temido, como él sabía muy bien, pero en el lapso de tiempo que transcurrió entre su llegada al muelle 97 del North River neoyorquino, la mañana del 24 de noviembre, y su entrada en sus camarotes contiguos de la cubierta B, Emily pareció formar una decisión acerca de sí misma. Mientras sostenía el snaps en la mano, el sabio se preguntó en qué términos se habría formulado ella aquella resolución. Nunca trató de averiguarlo. Nunca intentó penetrar en su mundo privado, pero en 9 días de travesía pudo observar cómo ponía en práctica su decisión, desde el día en que rescató de Buchenwald a la única hija de su hermano. Cuando la guerra tocaba su fin, ella se mantuvo a distancia de los hombres sanos y normales. Él no podía recordar una sola excepción. Cuando estaba a su lado, intentaba mostrarse educada con los hombres, saliendo más airosa de este empeño
cuando éstos no estaban solos, sino en grupos. Pero él nunca supo que su sobrina se hubiera hallado a solas con un individuo del sexo opuesto. Como conocía el origen de esta anomalía, Stradman nunca intentó corregirla. Si aquel defecto tenía que vencerse, era la propia Emily quien tenía que hacerlo. Y a bordo de aquel barco sueco, no había duda de que ella se propuso conseguirlo. Desde la primera noche rehusó encerrarse en su camarote, aunque esto le costó un esfuerzo. Se hallaba decidida a mostrarse tan sociable como uno cualquiera de los restantes 950 pasajeros. Todas las mañanas participaba en las apuestas que se celebraban a bordo. Por las tardes acudía a la llamada de la corneta, que abría las carreras de caballos en cubierta, y 6 veces sacó números premiados. Todas las noches se sentó a la derecha del capitán, con gran contento por parte de éste, probando los vinos blancos y tintos y compartiendo las maravillas del Smorgasbord, que significa entremeses escandinavos. Nota del traductor. Portátil. Por las noches tomaba coñac en la sala de música o asistía a la proyección de una película en el comedor. Otras veces subía después de cenar con otros pasajeros a cubierta para tomar café, y después a las 11 de nuevo el inevitable Smorgasbord. Con forzada alegría, que por último resultó auténtica, celebró en compañía de los demás pasajeros el paso frente a la isla de Cabo Sable al tercer día de navegación, la vista de Cabo Race en Terranova a la cuarta mañana de travesía, la aparición de las Islas Orcadas y la costa de Escocia al octavo día, y aquella mañana contempló arrobada con un grupo de amigos la costa de Noruega. En su mayor parte observó Stradman con una sensación de orgullo y alivio mezclada de preocupación. Los amigos que hizo Emily eran jóvenes de su edad, o sea, un poco más de 30 años, u hombres que frisaban en la cuarentena. Ella se mostraba nerviosa en su presencia y reservada. Sin embargo, valientemente, y aunque no se hallaba acostumbrada a aquel acicate, se mantenía en su lugar sin emprender la retirada. No era extraño que los hombres de a bordo rivalizasen para conseguir su intimidad. Su rostro encantador, de facciones orientales, su pecho opulento que se marcaba bajo su apretado suéter, sus redondeadas caderas, despertaba la fantasía de los hombres que podían aspirar a ella. Si bien ella no podía saberlo, su doncellez había sido objeto de acaloradas discusiones, sus modales tímidos y retraídos, el hecho de que no se identificase con la multitud, aunque se encontrase entre ella, influyeron vivamente en la opinión general masculina. Así, esta fue casi unánime en lo tocante a su doncellez, y esto no hizo más que redoblar su atractivo. Stradman se enorgullecía del éxito alcanzado por su sobrina. Con toda justicia, pensaba, aquel viaje podía llamarse su primera salida en público. Él era la celebridad del barco, pero ella el éxito. Quizá
se dijo, las cosas cambiarían a partir de entonces. Sentado entonces frente a ella, paladeando la bebida, contemplaba satisfecho su dulce perfil, pensando que Walter y Rebeca hubieran estado muy contentos. La joven tenía la vista perdida en el mar, cubierto de crestas espumeantes y de niebla, y él se preguntó qué estaría pensando. En aquel momento, los pensamientos de Emily no estaban muy lejos de los que cruzaban por la mente de su tío. Ella también había estado evocando sus 9 días a bordo. No estaba descontenta con los resultados que había alcanzado en su esfuerzo por lograr cierto grado de normalidad, pero tampoco puede decirse que estuviese totalmente satisfecha. Había decidido demostrarse ante sí misma y ante los demás que ella era una mujer como cualquier otra, un miembro normal de su sexo, tan sano y tan femenino como todas sus contemporáneas. Lo consiguió en parte, pero no plenamente, y esto era lo único que le disgustaba. Por esto subió a cubierta aquella hora en que la mayoría de los pasajeros estaban descansando o vistiéndose. Quería hallarse a solas con un hombre que deseaba su compañía. ¿Con qué finalidad? No lo hubiera podido decir exactamente, pero de todos modos, aquello sería una verdadera hazaña, y de nuevo acudió a su mente la imagen de Mark Claiborne. Ella le reconoció, aunque quizá sería mejor decir que se percató de su existencia por primera vez la tarde en que se hizo un ensayo general de salvamento. A ella se le hizo tarde y llegó cuando ya habían comenzado las instrucciones. Mientras se ponía en la fila, trató de ajustarse debidamente su chaleco salvavidas, pero terminó haciéndose un verdadero lío. El joven moreno, que estaba a su lado, se puso a reír y la ayudó, y pronto estuvo debidamente preparada para el caso de naufragio. Una vez terminado el simulacro, y cuando ella vio alejarse al joven, se dio cuenta de que era muy apuesto. Después, reparó con frecuencia en él, viéndole a veces jugando al tenis de mesa o al tejo con otros jóvenes, otras veces paseando con muchachas suecas o danesas, y en 2 ocasiones él la saludó con una cortés indiferencia. De todos los hombres que se hallaban a bordo, pensó Emily, él era sin duda el más atractivo. Era de talla media, de cabello ondulado, tan negro como el suyo, facciones regulares, con un rostro cuadrado y enérgico, de mandíbula y cuello musculoso. Tenía los hombros y el pecho de un atleta y unas caderas estrechas. Solía lucir camisas de sport de calidad y suéteres caros que llevaba negligentemente con pantalones de algodón. Ella se preguntaba si llegarían a encontrarse, y al 5.º día tuvo lugar el encuentro. Ella estaba sentada en cubierta, a un lado de la colchoneta verde donde se hacían las carreras de caballos, con sus billetes en la mano y observando a 2 pasajeros que se disponían a arrojar los dados, uno para el número del caballo de madera y el otro para el número de tiradas. Alguien se apoderó de la silla vacía, contigua, y se sentó en ella. «¿No le importa?», dijo una voz masculina. Era él. Emily se puso inmediatamente en tensión, como era propio en ella, mostrándose menos cordial de lo que se proponía. «Es
la tribuna pública, dijo, indicando a los demás pasajeros. Me llamo Mark Clavors, dijo él. Soy abogado en Chicago. Mucho gusto. Ella pensó si debía presentarse, pero antes de que pudiera hacerlo, él le resolvió el problema. Usted es Miss Emily Stratman, de Atlanta. Se dirige a Estocolmo para ayudar a su tío a cargar con el botín. Hombre, yo no lo diría exactamente así. Desde luego, estoy bromeando. Su tío me causa una gran impresión. Es el único genio de verdad que he podido ver de cerca, aunque una vez, cuando yo no era más que un muchacho, me señalaron a Clarence Darrow, que pasaba a mi lado, al volante de su coche. Pero en cuanto a su tío, siempre trato de acercarme a él cuando se encuentra rodeado de admiradores para captar algunas de sus sabias palabras. ¿Cómo sabía usted mi nombre? Se lo pregunté al sobrecargo. Este viaje es muy largo, para ser sincero. Le diré que es la primera vez que me embarco, con excepción de un crucero por los Grandes Lagos que efectué hace 2 años. Ese también es su primer viaje por mar, ¿verdad? Ella meditó antes de contestar. Hasta cierto punto, sí, aunque en realidad yo nací en Alemania. ¿De veras? Nunca lo hubiera dicho, porque me llevaron a los Estados Unidos cuando yo era todavía muy niña. Sonrió. Oh, ahora ya soy una norteamericana de pura cepa. He conocido la época de Truman, la de Tennessee Williams, la de Stan Musial, Rodgers y Hammerstein, el doctor Jonas Salks, Rocky Marciano, Joseph McCarthy. ¿Qué más quiere? Basta, basta. Ha sacado usted sobresaliente. Hizo una pausa. ¿A dónde irá después de Estocolmo? A casita. Su cara reflejó cierto desencanto. Qué lástima. Yo no iré a Estocolmo, pero sí a Copenhague, París y Roma. Estoy de vacaciones. Por un momento tuve la esperanza de que volveríamos a encontrarnos. Mucho me temo que no. Él desechó aquel pensamiento con un movimiento de cabeza, indicándole al mismo tiempo el tapete verde. Ha perdido esta carrera. ¿Me permite que le saque un billete para la siguiente? ¿Qué número quiere? Después de este encuentro se vieron con regularidad, siempre con otras personas a su alrededor, pero no por ello de forma menos asidua. Fueron a beber al bar, asistieron juntos a la proyección de una película, pasearon por el barco, jugaron al bingo, compartieron el smorgasbord de la noche, el último que se servía a bordo. Ella lo encontró simpático y atento. Tenía sus defectos, desde luego. Apenas había leído nada, con excepción de Blackstone. Blackstone es un compendio de leyes inglesas y otros textos jurídicos. Nota del traductor. Muy raramente hablaba en serio. Le faltaba profundidad y sensibilidad, pero era atractivo y divertido, y a la sazón, en aquel último día de viaje, ella quería estar a solas con él. Al otro lado de la mesa, su tío apuró de pronto lo que quedaba en su copa y se puso trabajosamente en pie. Tengo que llenar algunos formularios, dijo, con expresión vaga. Intuitivamente, ella comprendió los motivos de su marcha y, volviéndose, vio a Mark Clavors que se aproximaba. No hace falta que te vayas, tío Max. He estado calentando este asiento para ese joven, Emily. Nos veremos a la hora de cenar. Saludó con un ademán a Mark y se alejó. Mark Clavors
rodeó la mesa y se sentó en la silla de Stradman. Hola, Emily. Me preguntaba dónde podías estar, qué has estado haciendo, mirando al mar y pensando que tendré que dejar el barco, aunque no me guste, con lo bien que estoy aquí. Me gustan los días lluviosos y la noche. No eres lo que se dice un cascabel, vaya, te equivocas, lo soy. También me gusta el invierno. ¿Has leído algo de Cowper? Creo que no. A él le gustaba el invierno. Tras una leve vacilación, se puso a recitar. Te corono, rey de los íntimos deleites, de los placeres que se experimentan a la vera del fuego y de la dicha hogareña, etc. No estoy de acuerdo con ese Cowper. Para mí, el invierno equivale a resfriados nasales. Miró hacia un lado. Me he tomado la libertad de pedir unas bebidas. ¿Qué estás bebiendo? Snaps. Eso mismo es lo que he pedido. ¿Telepatía? No, simpatía, a pesar de que no me gusta el invierno. Luego añadió, cuando llegamos tan tarde, la compañía nos ofrece, como llegamos tan tarde, la compañía nos ofrece una cena de despedida. Hay algunas mesas libres. ¿Qué te parecería si ocupásemos alguna de ellas? Pues no sé, ¿no será una descortesía? El capitán nunca baja al comedor la última noche. Has cenado 8 veces con él. Supongo que podrás hacerlo una vez conmigo. Muy bien, me encantará. El camarero de cubierta trajo los snaps. Mark Claiborne levantó su copa. Vamos a hacerlo al estilo sueco. ¿No lo recuerdas? Sí, ella lo recordaba. El barman se lo había enseñado. Levantaron solemnemente sus copas, sosteniéndolas ante el pecho. Marx brindó por su próximo encuentro. Ambos se miraron a los ojos y apuraron sus copas de un trago. Luego volvieron a acercar las copas vacías al pecho, sin dejar de mirarse a los ojos, y por último dejaron las copas vacías sobre la mesa. Me gusta esta costumbre, dijo Mark. Un brindis vale por 1.000.000 de palabras. Solo porque le deja a uno sin habla, dijo Emily. Debe de ser una argucia de los fabricantes de snaps. Notaba el calor de la bebida en las sienes y sentía que aquel ardor se extendía también por su pecho. Durante la hora siguiente tomaron 2 copas más cada uno, hasta que Emily se creyó obligada a poner punto final. No estoy bebida, dijo, pero no sabía que hubieses venido con un amigo. Más valdrá que lo dejemos. No quiero que tengas que llevarme en brazos al comedor. No desearía otra cosa. Prefiero ir por mi propio pie. No lo dudo. La cuestión, sin embargo, es saber si podrás, dijo él, zumbón. Pues no faltaba más, contestó ella, visqueando para verlo mejor. Mira, levantóse, se puso en posición de firmes. Me inclino ante tu estado tan sereno, dijo Mar, pero no ante tu independencia. Sonriendo añadió, que se vaya al cuerno la enmienda 19. La enmienda 19, enmienda de la Constitución de los Estados Unidos por la que se implantó la ley seca. Es la nota del traductor. Dejó varios billetes sobre la mesa y luego la tomó por el brazo para acompañarla a su camarote, situado en la cubierta B. Ninguno de los dos habló hasta que llegaron a la puerta del camarote. Pasaré a recogerte a las 7, dijo él. Ella se apoyó en la puerta, algo achispada.
Supongo que tendría que ofrecerte algo antes de la cena. Así lo exigen las normas de la hospitalidad sueca. Desde luego. Tengo una botella de Borbón en el camarote. No sé quién me la envió. ¿Se puede mezclar con el Snaps? Recuerda que esta es la línea sueco-americana. Ven a las 6. ¿Tendrás tiempo de cambiarte? De sobra. Cuando Emily entró en su camarote, permaneció indecisa en el centro de la pieza, notando el rítmico vaivén del barco y escuchando los crujidos de la madera. No estaba ebria, pensó, pero tampoco estaba serena. Trató de calcular su estado. Sentía un gran bienestar y ligereza irresponsable. Se notaba torpe, tanto de cuerpo como de espíritu. Se quitó de un puntapié las sandalias y se tiró sobre la cama. Tendida sobre la manta, trató de pensar de forma coherente. Imposible. Renunció a ello y se quedó dormida. Cuando despertó, comprobó con sorpresa que había dormido. Miró el reloj de pared. Faltaban 7 minutos para las 6. Dentro de 7 minutos ya no estaría sola. Lo más lógico hubiera sido ponerse deprisa y corriendo el traje de noche y maquillarse. Se sentía ilógica, riéndose del peligro y llena de osadía. Quería tomar una ducha y la tomaría. Balanceándose, sacó las piernas del lecho, se puso en pie, se quitó la blusa y descorrió el cierre de cremallera de su falda plisada. Luego desprendió sus medias de nylon y las enrolló. Por último, se quitó el portaligas y lo arrojó sobre la silla. Con andar felino, penetró en el cuarto de baño. Pensó por un momento en correr el rudimentario pasador de metal. Pensó luego que esto era una tontería y acercándose entonces a la bañera, hizo girar los grifos hasta que la ducha funcionó con toda su fuerza. A continuación, se desabrochó el sostén, se quitó los pantaloncillos y dejó ambas prendas en el taburete de madera. Al dirigirse a la bañera, vio reflejada toda su figura en el espejo que ocupaba toda la puerta entreabierta. Aquello no era un acto de narcisismo, como el que siempre aparece en las novelas, se dijo, sino una forma de tranquilizarse que solo conocía ella. Su desnudez era sin tacha. Cualquier hombre, Mark o el que fuese, que la hubiese visto así, hubiera convenido en que era el símbolo de la pureza. Penetró en la bañera, corriendo protectoramente la cortina a su alrededor, y luego metió todo su cuerpo bajo la fuerte rociada, con excepción de la cabeza. El castigo del agua le producía un gran placer y empezó a disipar los vapores del alcohol. No oyó abrirse la puerta del camarote, ni tampoco pudo oír su nombre. Mark Clarborns llamó con los nudillos y al no recibir respuesta, empujó la puerta y la encontró abierta. No vio a Emily en ninguna parte, pero sus vestidos tirados desordenadamente por la estancia le dijeron que estaba ahí. La llamó y no obtuvo respuesta. Y entonces oyó el rumor de la ducha. Se acercó a la puerta del cuarto de baño y atisbó al interior de la pieza, llena de vapor de agua. Vio su silueta tras la cortinilla húmeda y ya tuvo bastante con esta invitación. Sonriendo, regresó al dormitorio. En el reloj de pared vio que eran las 6:05. Ella lo había citado a las 6, prometiéndole ofrecerle algo. Había que ser idiota para no interpretar aquella invitación. Allí estaba lo que le había ofrecido. La invitación seguía en pie. Se quitó la chaqueta, se desprendió de la corbata y empezó a desabrocharse la camisa. Era un joven
que tenía una considerable experiencia de aquellos casos. Aquel, desde luego, sería memorable. Una vez desnudo, de medio cuerpo para arriba, la excitación de Mars aumentó. Ella le esperaba, se la imaginó. Penetró apresuradamente en el cuarto de baño, cerró la puerta, corrió el pasador y se acercó a la bañera. Apenas podía refrenarse. Tendió las manos hacia la cortina, encontró el extremo de la misma y la descorrió de golpe. Emily estaba desnuda, vuelta de espaldas a él, mientras el agua corría a raudales por su cuerpo, arrastrando el jabón. Al oír aquel ruido, giró en redondo, perdiendo casi el equilibrio. Lo que vio a través del vapor la dejó petrificada. Mark, con una sonrisa lasciva, su pecho poderoso y velludo, y su horrible torso hercúleo y palpitante. «Hola, cielito», le dijo él a guisa de saludo. «Sabía que eras bonita, pero...». Ella trató primero de cubrirse los senos, y luego una de sus manos descendió como una exhalación hacia abajo. Se había quedado sin habla. Abrió los ojos con incredulidad cuando vio que él se metía en la bañera. Entonces lanzó un grito agudo. «¿Estás loco? Sal de aquí». Para perderme lo mejor, penetró bajo la ducha, tratando de abrazarla. Temblorosa, ella se desasió y saltó fuera de la bañera. Al caer sobre el piso del cuarto de baño, sus pies húmedos resbalaron y rodó sobre la esterilla, yendo a parar sobre los azulejos. Trató entonces de agarrar la esterilla para cubrirse. Mientras intentaba ponerse la exigua esterilla alrededor de la cintura, notó la mano de Mark sobre el hombro que la sujetaba contra el suelo. «Suéltame», chilló. «¿Qué te propones? Vamos, mujer, no hagas comedia». Ella luchó, resistiéndose y golpeándole, hasta que, asombrado, la soltó, y con sus últimos restos de dignidad, él dio media vuelta, abrió la puerta y pasó al dormitorio. Temblando, Emily se incorporó, se acercó a la puerta y agarró el picaporte. Oyó que él se vestía, se disponía a cerrar la puerta cuando él habló. «Cielito, dime una cosa. Te prometo que quedará entre nosotros». Ella esperó la pregunta. «¿Eres virgen?» «Sí». «Bien, esto lo explica en parte». Hizo una nueva pausa. «Ahora me voy. Lo siento por los dos. No te guardo rencor. Nos veremos a la hora del smorgasbord». Ella escuchó un portazo. Esperó un momento. Luego atisbó cautelosamente por la puerta entreabierta y vio que el camarote estaba vacío. Presa de un completo agotamiento nervioso, cerró la ducha y luego se secó. Después de arreglar el cuarto de baño, pasó al camarote y se vistió maquinalmente, poniéndose las ropas que acaba de quitarse. Al cerrar la cremallera de la falda, notó que la cabeza le daba vueltas. Acercándose a la cama, se dejó caer en ella, apoyando la cabeza sobre la almohada, boca arriba, y con las manos tapándose los ojos, pues la luz que brillaba en el camarote la molestaba. 20 minutos después, al dirigirse a su camarote, Max Stradman creyó oír sollozos en el de su sobrina. Aplicando el oído a la puerta, su sospecha se confirmó. Abriéndola a toda prisa, entró en el camarote. «Emily, un Himmels Wilhelm, ¿qué te pasa?» «Nada, tío Max, nada, te lo juro». «¿A qué viene, pues, este llanto?» Ella trató de reprimir sus sollozos y consiguió reducirlos por último a un suave gimoteo. «Ya no lloro, ¿ves?» Él acercó la silla a la cama y se inclinó sobre su sobrina como un buen médico rural. «Algo te ha sucedido.
Ya sabes que no puede haber secretos entre nosotros. Ella dio la vuelta sobre el costado derecho y se puso a observar el cerquillo de cabello que rodeaba la enorme cabeza calva de su tío, los ojos preocupados que la miraban tras de las gafas que con montura de acero, la angustia que se pintaba en su cara, sabia, vieja y rubicunda. Aquel era uno de los mayores sabios del mundo, un genio querido y festejado, y ella, una joven neurótica que no era nadie, le molestaba con sus ridículos problemas. No es nada, repitió sin convicción. Cuéntamelo, por favor. No me iré hasta que me lo digas todo. Ella trató de recordar a su padre sin conseguirlo, y de pronto solo vio la cara de tío Max, y quiso decírselo todo. Balbuciendo, rehuyendo su mirada, le relató los acontecimientos de la última hora, desde el momento en que Max la acompañó hasta la puerta del camarote, hasta aquel en que la dejó en el suelo del cuarto de baño para vestirse y marcharse. ¿Eso es todo?, preguntó Stallman cuando ella hubo terminado. No omites nada. Te juro que no me tocó. No, no intentó, tío Max. Te juro que no. Stallman se levantó muy agitado. De todos modos es terrible. Nadie está seguro. Iré a ver al capitán inmediatamente. Oh, no. Ella se incorporó y sacó ambas piernas de la cama. No quiero verle metido en dificultades. ¿Tanto te importa ese hombre? ¿De veras te importa? No me importa en lo más mínimo, repuso Emily con vehemencia. No significa nada para mí. Pero, pero es que no creo que la culpa sea toda suya. ¿Qué quiere decir con eso? Pues que yo bebí demasiado. Lo invité a mi camarote y él interpretó mal mi invitación. Es algo que ocurre todos los días. Su tono se ablandó. No hagamos un escándalo, tío Mas. Por nada del mundo no lo hagamos. Sería muy embarazoso para mí. Más valdrá que lo olvidemos. Casi hemos llegado. Pronto abandonaremos el barco y no pensaremos más en ello. ¿Estás segura de que la cosa es tan sencilla? Oh, sí. Naturalmente yo me quedé muy trastornada, pero ahora estoy bien. Puedes verlo con tus propios ojos. No quiero provocar un incidente. Eso es todo. Ella miró. Creo que debí llamar al médico del barco para que te pusiese una inyección que te calme los nervios. No, no, ni siquiera eso. Déjame descansar únicamente y ven a buscarme una hora antes de la llegada. Ya estaré preparado. Trató de cambiar de tema. ¿Crees que nos harán una recepción cuando lleguemos a Gothenburg? Lo dudo. Todos están en Estocolmo. Ella fingió entusiasmo. Apenas puedo esperar. Qué viaje tan maravilloso. Se recostó en la almohada. Stradman permaneció en el camarote hasta asegurarse de que ella se encontraba bien del todo. Si me necesitas, estaré a tu lado. ¿Piensas cenar? No tengo apetito. Pediré al camarero que me traiga un bocadillo. Volveré enseguida. Entre tanto, tú descansa. El sabio regresó a su camarote bastante agitado, de una manera que era incapaz de definir. Sentía que había fallado a Walter. Lo que acababa de ocurrirle a Emily no tenía que repetirse. Había depositado una confianza excesiva en ella. En Estocolmo no la dejaría sola ni un momento, mientras paseaba arriba y abajo por el camarote. Escuchó los latidos de su corazón. En los años anteriores nunca se había percatado de su existencia, como no se da cuenta de que respiraba, pero últimamente se hacía escuchar con demasiada frecuencia. Notaba una pesadez por el lado derecho del pecho, no exactamente dolor, sino opresión. Abriendo la bolsa del tocador, sacó el frasquito de píldoras
que le había dado el doctor Hillman y se tomó 2 tabletas con medio vaso de agua. Tocó el timbre para llamar al camarero y le pidió un bocadillo de jamón y queso. Cuando acudió el camarero, le dio 2 sobres, cada uno de los cuales contenía $15, diciéndole que diese uno a la camarera. Aquellas propinas eran muy espléndidas para su presupuesto, sabía Stratman, pero también sabía que el servicio dependía de esas propinas para ganarse la vida, especialmente en la travesía de Nueva York a Göteborg. Por otra parte, como el premio Nobel significaba además una suma muy respetable de dinero, era natural que el servicio esperase que se mostrase generoso al ser uno de los ganadores. Dejó que el camarero se llevara su equipaje. Cuando estuvo solo, Stratman se sentó para comer el bocadillo. Como no podía dejar de pensar en Emily, volvió a su camarote. La joven seguía en la cama, tal como él la había dejado, con los ojos cerrados y adormecida. Sentándose en la silla junto a su cabecera, se sacó del bolsillo del abrigo una edición popular alemana de una biografía de Manuel Kant para continuar su lectura. Cuando llegó a la descripción de Kant que hacía Heine, la leyó de nuevo. La vida de Manuel Kant resulta difícil de describir. A decir verdad, no tiene vida ni historia en el verdadero sentido de la palabra. Llevó una existencia abstracta, mecánica, propia de un viejo solterón en una tranquila y apartada calle de Königsberg. Stratman meditó acerca de esta frase. Si no fuese por Emily, pensó, ese sería yo. Al compartir su vida, la joven había infundido en la existencia del viejo solterón, de su tutor, un elemento de normalidad, aunque por una amarga ironía, ella había sido incapaz de conservar aquella normalidad para sí misma. El desagradable incidente de la noche le puso de manifiesto, de forma que no pudo explicar al doctor Hillman de qué modo Emily dependía de él. Sin su sostén, una vez él faltase, ella se vería arrastrada por el torbellino del mundo en el que tendría que trabajar. Si alguna vez había pensado que la necesidad le infundiría fuerzas, el incidente de la noche acababa de disipar aquella falaz idea. Como ya había adivinado hacía mucho tiempo, Emily sucumbiría. No puede esperarse que una persona desprovista de brazos se procure el sustento. Qué providencial había sido aquel premio Nobel. Una vez que tuviese el cheque en la mano, Emily ya estaría a cubierto de las asechanzas del futuro. Leyó algunas páginas más de la biografía de su amado Kant, mientras su mente se enzarzaba en numerosas especulaciones, e incluso dio algunas cabezadas, sin reparar en el paso del tiempo, ni en que el barco había cesado de cabecear y apenas se movía ya. Unos discretos golpes a la puerta le arrancaron bruscamente de sus ensueños y despertaron también a Emily. El camarero asomó la cabeza. ¿Tendrá la bondad de darme el resto del equipaje, señor? Estamos llegando a Göteborg. Tardaremos menos de 1 hora en atracar. Apenas se había alejado el camarero, llevándose las maletas, cuando un botones uniformado de blanco, con un brazal de la oficina de telégrafos, hizo su aparición para comunicar que se habían recibido 4 conferencias de Estocolmo. Stratman preguntó
si podían pasarlas al camarote de Emily. El Botones se acercó al teléfono y desde allí establecieron comunicación con la Cámara de Oficiales. A los pocos minutos ofreció el receptor a Stratman y se fue a toda prisa, después de aceptar, muy agradecido, la propina que éste le dio. La primera conferencia y las dos siguientes eran de periódicos suecos. Había estática en la línea y Stratman tuvo ciertas dificultades en oír a su comunicante. Respondió brevemente a las preguntas que pudo entender de modo exacto y preciso, prometiendo a sus interlocutores que les concedería una entrevista más extensa en Estocolmo. La cuarta conferencia era del doctor Carl Adolfo Krantz. Stratman reconoció inmediatamente su nombre y se mostró muy amable, dando las gracias a Krantz por su bienvenida y sus efusivas felicitaciones, añadiendo que, efectivamente, la travesía había sido muy agradable y descansada. Luego dijo que él y su sobrina llegarían a las 8 de la mañana. Tendrían un gran placer en saludar a los señores que irían a recibirles y a participar en las ceremonias del programa. Durante todas aquellas llamadas telefónicas, Emily, que se había lavado y aplicado un ligero maquillaje, estaba de pie junto a la portilla, compartiendo su atención entre lo que decía su tío y lo que veía en el exterior, bajo la lluvia nocturna. La embarcación del Práctico se destacaba, iluminada por los reflectores del barco, que también iluminaron después a otra lancha que se acercaba. El vapor avanzaba a media máquina entre lo que parecían ser docenas de islas y aumentando cada vez de tamaño. Se distinguía una constelación de luces brillantes que debían de ser los muelles y la ciudad de Gothenburg. A las 10:20, Emily se apartó de la portilla y se acercó a su tío, al oír un inusitado estrépito a la puerta. Inmediatamente quedaron rodeados por una nube de visitantes. Entre ellos se hallaba el sobrecargo, que les presentó al primer secretario del Ministerio Sueco de Asuntos Exteriores, que había venido en automóvil de Estocolmo con el fin de facilitarles los trámites aduaneros y acompañarlos al tren. 4 o 5 funcionarios municipales en representación de Gothenburg les fueron presentados y después de murmurar sus corteses salutaciones, se quedaron mirando a Stratman con el respetuoso temor con que en otro tiempo contemplaron a Wilhelm Röntgen. Para Emily, que no se apartaba ni un instante del lado de su tío, lo que siguió fue un continuo torbellino de movimiento. Los condujeron a la sala de música, donde 4 funcionarios suecos, 2 hombres y 2 mujeres, sellaban los pasaportes y comprobaban las declaraciones monetarias. Allí Emily y su tío fueron recibidos con un silencio cortés y respetuoso. Inmediatamente se les hizo pasar. Desde la borda de la cubierta superior, la lluvia se había convertido en una simple llovizna. Emily vio cómo el barco atracaba junto al enorme muelle en el que se apiñaban un gran gentío que les esperaba con ramos de flores. También llegaron a sus oídos los compases de la bandera estrellada. Mientras seguía al primer secretario y a su tío por la pasarela, escoltada respetuosamente por los dignatarios de Gothenburg, Emily se preguntó si volvería a ver a Mark Clarbors. No hubiera deseado verlo y experimentó un gran alivio cuando llegó al fin de la pasarela sin ver a nadie. En compañía de los demás seguidores,
se abrió paso hacia el edificio de aduanas, abarrotado de visitantes, mozos y funcionarios, para llegar al mostrador, donde, bajo un enorme S, se hallaban sus 5 maletas. El empleado de aduanas sonreía. Ya había marcado su equipaje sin abrirlo. Con su sonrisa parecía decir que un hombre que había obtenido el premio Nobel no podía ser un contrabandista. «Será mejor que nos demos prisa», dijo el primer secretario, volviéndose a Stallman. 2 mozos les llevaban el equipaje y les siguieron por una escalera hasta la calle. Volvía a llover copiosamente. El Mercedes del primer secretario, guardado por 2 policías, se hallaba a pocos metros de ahí. Después de dar las gracias a los representantes del ayuntamiento, Emily y Stallman cruzaron a toda prisa bajo la lluvia, cuya fuerza aumentaba, y se dejaron caer en el asiento posterior del automóvil. El primer secretario se puso al volante y el coche arrancó. A través de la lluvia, Emily no pudo formarse ninguna impresión de Gothenburg, aquella ciudad portuaria situada junto a la desembocadura del río Gotha. Contaba con una población de 400.000 almas. Esta cifra parecía increíble. Las calles mojadas y frías estaban desiertas. Se encontraban en la calle de Sodra Hamgatan, y ahí estaba la fuente de Neptuno de Miles en el Gotaplace, y más allá estaba el Museo Rosca de Artes Aplicadas. A pesar de que su tío profería frases de alabanza, Emily solo pudo ver 2 parques que parecían atractivos, pero se veían tristes y desamparados bajo la lluvia, y las hileras de luces del barrio comercial. Llegaron al primero de los 2 trenes fluviales para Estocolmo, 7 minutos antes de la hora fijada para su partida. El primer secretario se desdebía por atenderlos. Los acompañó personalmente a sus 2 compartimientos contiguos. Comprobó que su equipaje estuviese completo. Dijo algo en voz baja, explicando evidentemente qué personaje tan importante era Max Stallman. El revisor, que llevaba un brazal negro y amarillo, en el que podía leerse Sobagan, que Sobagan, de acuerdo con la nota del traductor, significa coche-cama, les estrechó las manos, primero a Stallman y luego la de Emily, y les dijo que les vería al día siguiente por la noche en el Gran Hotel. Luego se fue a toda prisa, y casi instantáneamente el tren, con una sacudida, empezó a moverse. Antes de que Emily y Stallman pudieran abandonar el pasillo, el revisor uniformado de negro reapareció. «Tienen ustedes las camas preparadas», les dijo en un inglés muy cuidadoso. «Lo siento, pero aquí no tenemos retretes particulares como en América. El único retrete se encuentra al extremo del coche. No tenemos un mozo en cada vagón, pero si ustedes tocan el timbre, vendré enseguida. Pueden lavarse las manos en este lavabo plegable. Espero que estarán bien». Cuando Emily penetró en su comportamiento, el ruidoso convoy avanzaba a velocidad de vértigo. El compartimiento era reducidísimo, pero sin duda muy lujoso, bajo el punto de vista sueco. Todo parecía de madera, excepto la rudilante palanca de acero que aseguraba la puerta. Estaba más cansada de lo que suponía. Abrió la bolsa, donde guardaba sus artículos de tocador, que había puesto sobre la litera, y luego desplegó el lavabo, encerrado en un pequeño armario. Tanto por el grifo del agua fría como por el de agua caliente,
salía agua fría, pero a ella no le importó. Con ayuda de un Kleenex se quitó el maquillaje, luego se lavó los dientes, la cara y se secó con una toalla que encontró sobre la litera, metiendo de nuevo el lavabo en la pared. Buscó un peine y se lo pasó unas 20 veces por sus cortos cabellos. Se desnudó a toda prisa, se colocó su camisón blanco plisado, dejó la bolsa tocada el suelo y se deslizó entre las apretadas mantas de la litera. Al apoyar la cabeza sobre la almohada, la encontró durísima y excesivamente alta. Qué incómoda, pensó. Buscando bajo la colchoneta, encontró una segunda almohada, un duro rollo de color marrón. Estos suecos son unos espartanos, se dijo. Resolvió dejar la almohada roja. Ella también adoptaría aquellas costumbres espartanas. Cuando se disponía a bajar la luz, oyó la voz de su tío a través de la puerta del compartimiento. Emily, way gets is dear. Bien, adelante. Él entró, indeciso, y contempló el reducido compartimiento. ¿Estás cómoda, Emily? Perfectamente, le mintió ella. El sabio se apoyó en la pared para sostener el equilibrio. ¿Cómo corremos? La miró visqueando los ojos. ¿No lamentas haber venido? Nada de eso, tío Max. ¿Cómo puedes pensar tal cosa? Me muero de impaciencia por llegar a Estocolmo. ¿Tú no? Él trató de reforzar su entusiasmo. Creo que será una semana inolvidable. No tanto por lo del premio Nobel y las ceremonias, como a causa de la emoción y las nuevas caras que veremos. Mi mayor deseo es que tú lo pases bien. Lo pasaré muy bien. No te preocupes. Anda, vete a descansar. Ya voy. Pero no parecía muy dispuesto a irse. Contempló a su sobrina, tan pequeñita, tan niña, en la inmensa litera. Emily, siento mucho lo que ocurrió en el barco. Se encogió de hombros. Son cosas que pasan. Así es la vida. Solo que hubiera deseado que no te ocurriera a ti. Pareció vacilar. Me decía si no querrás contarme algo más. Te lo he contado todo, tío Max. Muy bien, Libechen, muy bien. ¿Crees que podrás dormir? He tomado un buitrosol. Buenas noches. El revisor nos despertará a tiempo. En la puerta se detuvo de nuevo. Corre el pasador cuando yo me vaya. Sí, tío Max. Buenas noches. Cuando él se hubo ido, ella no se molestó en echar el cerrojo. Bajó las luces y permaneció tendida de espaldas, con un brazo detrás de la cabeza. El tren traqueteaba terriblemente, pero no era eso lo que le impedía conciliar el sueño. Por primera vez en 10 años se puso a pensar en el pasado, en los años anteriores a su llegada a América, en su niñez. Luego pensó en el período curiosamente árido y plácido en que se fue haciendo mujer en su patria de adopción. Sus pensamientos rozaron de paso la resolución adoptada al embarcar, la determinación de convertirse en una mujer completa y del modo como había fracasado lastimosamente. Aquella resolución ponía a los sucesos de aquella misma noche bajo su verdadera luz. Aquel pobre joven que conoció a bordo, se dijo, no fue más que su conejillo de indias, aunque él no podía saberlo. Apenas se acordaba ya de su nombre, pero de todos modos se merecía otro trato. Nunca sabría para qué sirvió y hasta qué punto su experimento
terminó en fracaso. Ella había conocido a varios psiquiatras, había leído a Freud y a Adler, y a veces era lo bastante objetiva para aplicar sus enseñanzas. A la sazón le resultaba clarísimo, de una claridad meridiana, que de manera inconsciente fue ella misma quien provocó todo el incidente. Había bebido en exceso, de una manera deliberada. Lo mismo puede decirse de la invitación para las 6, del hecho de que a aquella hora se hallase completamente desnuda en la ducha, con ambas puertas abiertas. Había provocado la consumación del acto final, sin saber que lo hacía, y había supuesto que él vendría como lo hizo, ignorando también que lo suponía. Al propio tiempo, por enrevesado que pareciese, su yo consciente, más juicioso y equilibrado, no había deseado aquel acto, que solo le inspiraba temor y desprecio. El resultado era inevitable, y lo sería siempre, según ella sabía muy bien. El cuerpo, la mentira de aquel cuerpo provocativo, de aquella figura extendida bajo ella, aislada de sus meditaciones, era su propio cuerpo, y ella no podía renegar de él. Harto lo sabía, no lo quería, ni aquella noche ni ninguna de las noches que podía recordar. Era un inválido por dentro y estaba mancillado por fuera, y ella hubiera deseado que no fue su cuerpo, del mismo modo como ella había visto en Atlanta a algunos negros que querían ser blancos y no podían comprender a un Dios que demostrase de aquel modo su descontento. Como aquellos negros, ella se consideraba víctima de la maldición de Cam y aspiraba a la normalidad, fuese esta cual fuese, una normalidad que significase identidad, aceptación y ausencia de temor. Eran las 6:18 cuando aquel joven salió de su camarote de lujo. Aunque nadie lo comprendería, aquella fue la hora exacta en que murió lo último que quedaba vivo de Emily Stadman. Ya sabían los miembros de la Fundación Nobel que el hombre que había conseguido el premio de física llegaba acompañado de un cadáver. El célebre profesor Max Stadman y cadáver. Estocolmo jugó a hacer asociaciones de ideas. ¿Qué significa la palabra Estocolmo para usted, Miss Stadman? Vamos, deprisa, ¿qué significa? Y ella contestaba sin detenerse a pensar: trepidación, miedo, ansiedad, temor, hombres. Todo era una sola cosa para ella, y todo finalmente se reducía a esto: hombres. Estoy chiflada, se dijo, mientras su mente se hacía cada vez más perezosa. Maravilloso, putisol, anda, actúa de una vez. ¿Cuándo me dormiré? Bueno, aquí concluimos la charla del día de hoy. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.